Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión. Hoy es un punto de arranque. Hoy comienza una nueva época. La nueva época que hoy comienza tendrá como idea fuerza central, fundamental, como línea estratégica fundamental, la profundización, la ampliación y la expansión de la revolución bolivariana, de la democracia revolucionaria en la vía venezolana hacia el socialismo. Bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos en vivo. Son las 9:08 de este 31 de enero de 2010, domingo. Y por supuesto estamos abordando en este programa, y lo vamos a hacer con mayor profundidad en el segundo, tercer y cuarto segmento, lo que han sido estos 11 años de gobierno revolucionario, lo que han sido estos 11 años de pueblo hecho gobierno en el poder, de nuestros avances, de las dificultades y por supuesto de lo que nos toca trabajar para, como decía el presidente en ese material que es del Día de la Victoria Electoral del año 2006, bueno, profundizar la revolución bolivariana y avanzar en nuestro proyecto socialista, nuestro socialismo. Y precisamente esta semana hemos presenciado otros ataques de la reacción de ese sistema que se niega a morir, ya que la venezolana es una revolución que se ha hecho por la vía pacífica, constitucional, constituyente, y que le ha dado posibilidad y espacio a otros pensamientos conservadores de quienes quieren retrotraernos a etapas superadas para que se sigan expresando. Sin embargo, el pueblo, con muchísima voluntad, ha manifestado constantemente desde el año 92, pudiésemos decir desde el 89 y en adelante, su disposición de avanzar hacia una alternativa y hacia un mundo mejor, donde la igualdad sea la premisa, donde la justicia sea premisa y donde todos podamos desarrollarnos en lo individual y sobre todo en lo colectivo. Buenas noches, Ricardo. Sí, buenas noches, Jorge. Hay varios aspectos que se pueden destacar de esas palabras del presidente. Esas correspondían propiamente al año 2006 y incluso posteriormente podremos incluso recordar aquellas otras que están asociadas a otros eventos electorales. Pero valdría la pena destacar lo siguiente. Lo que fue durante cada una de esas campañas una promesa se convirtió en una realidad en el acto, prácticamente que en el discurso de toma de inicio de lo que sería cada una de esas gestiones. Recordamos, por ejemplo, cómo con el año 99, producto de las elecciones del 98, gran parte de la campaña fue precisamente el tema constituyente, y ahí el primer acto de gobierno propiamente fue la convocatoria a la asamblea, al referéndum para convocar a la asamblea constituyente. Aquí veíamos la campaña del año 2006, decía precisamente el tema del socialismo, y no era ninguna mentira, no era ningún aspecto que sería una promesa hueca, como podía ser algunas concepciones reformistas o socialdemócratas, sino que ahí estaban las palabras que tenían que ver precisamente con la culminación de esa fase. Ese aspecto pareciera sumamente importante porque habla del tema de la honestidad,
como uno de los valores precisamente del socialismo, como uno de los elementos centrales en la construcción del socialismo. Pero adicionalmente, nosotros a lo largo del programa vamos a conversar sobre esos 11 años de recorrido, de transitar una ruta. En las palabras del presidente ahorita decía, vía venezolana hacia el socialismo, y que era precisamente una vía propia. Pero si adicionalmente vemos lo que ha sido el recorrido de esta semana, de lo que ha ocurrido durante esta semana, las líneas del presidente, el día de hoy, y adicionalmente lo que es la discusión que ya está próxima a iniciarse en el sistema de formación del partido, en el sistema de formación socialista de Simón Rodríguez del PSUV, que tiene que ver con bases para la construcción de nuestro socialismo, vemos que los puntos están bastante articulados. Esta semana se lanzó propiamente lo que es la ofensiva en términos de las mesas productivas, de lo que es propiamente las mesas económicas, y cuando el presidente definía cuáles eran las características, cuáles eran las variables que iban a tabular propiamente las mesas, los proyectos que ahí se presentaran y cuáles eran los incentivos, si uno desmenuza cada una de esas variables, cada una de esas iniciativas, podrá tener algunos puntos que probablemente todas las patrullas, todas las personas que estén discutiendo a lo largo del país pueden ver cuáles por lo menos bases de la propuesta que se perfila en términos del socialismo. Podemos, si quieres, brevemente por lo menos reconstruir algunas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tema de las relaciones de producción, lo que tiene que ver con el respeto a los trabajadores, que es una de las características. Otra tiene que ver con otras formas de propiedad, distintas a las formas de propiedad que tradicionalmente han estado concebidas, donde se expropia, aunque parezca mentira, se expropia a la gente del derecho de tener esta propiedad. O sea, porque lo que existe es una expropiación por parte de particulares del derecho que pueda tener todas las personas a no utilizar la propiedad para explotar a las otras personas. Una confiscación tal vez, porque no hay nada de cambio. Bueno, y dado que precisamente estamos en todo lo que tiene que ver la dinámica de Zamora, podemos precisamente recordar eso que nos quedó de la primera tanda, de la primera pregunta generadora en la base del partido, con la frase aquella de Zamora acerca de cualquier propiedad que no sea producto del trabajo es un robo. Es un robo. Sí, no, definitivamente. Y las variables que el presidente, digamos, que expone para analizar un proyecto productivo son, creo que, orientaciones claras hacia el socialismo, ¿no? Como tú bien lo decías, la forma de propiedad, y además el presidente plantea allí, como se planteó en la propuesta de reforma constitucional del año 2007, que no pudo ser aprobada, bueno, una serie de combinaciones de propiedad que no niegan en lo absoluto ni la propiedad social, ni la propiedad estatal, ni la propiedad privada. Pero también hay algo fundamental, Ricardo, que es el vínculo entre lo que se produce, el producto, y la necesidad del pueblo. Porque usualmente lo que se hace es, vamos a producir tal cosa, bueno, porque es una imposición del mercado, o porque es una moda, o porque sencillamente se produce en otros países, y en realidad eso no responde a una necesidad. Entonces es importante, como dice el presidente, hacer el mapa de mercancía, pero no solo el mapa de mercancía sobre la base de un mercado, del mercado internacional, sino de las necesidades del pueblo, ir a la comunidad, ir a los consejos comunales y dialogar con el pueblo para que cada quien tenga la posibilidad de expresar cuáles son las necesidades y poder, a partir de ese análisis, ir produciendo lo que necesita Venezuela para ir satisfaciendo necesidades e ir promoviendo una mayor suma de felicidad. Sí, en efecto, lo que fue esas palabras del presidente el día jueves pasado y lo que fue del día de hoy dan pinceladas que deben ser insumos fundamentales para la discusión propiamente en el seno de las patrullas. Tú decías el tema de, por ejemplo, de las mercancías, y ahí está lo que tiene que ver la variable social dentro de la definición y no las variables de mercado como el único esquema de definición, es decir, lo que tiene que ver con el valor de uso y el valor de cambio y algunos aspectos que son fundamentales, que vamos a un momentico por lo menos esbozarlo con eso en términos de la concepción del socialismo. Pero regresando a las variables que decíamos, el presidente adicionalmente planteó otras. Habló, por ejemplo, de lo que tenía que ver con el esquema de costos propiamente y los esquemas de ganancias que estarían ahí asociados, lo que es propiamente esquemas al final de explotación que existirían de las personas, y otro que se incorporó el día jueves que tenía que ver con el perfil ecológico dentro de las variables. Esos son aspectos que contribuyen a la definición de qué es lo que de alguna manera se entiende. Y cómo se distribuye el producto también. Y adicional, el presidente planteaba una cuestión más allá, que decía, bueno, vamos a procurar injertos, vamos a hacer que cada uno de nosotros de alguna manera sea parte de una especie de cuña que empieza a abrir y empieza a generar el espacio de transición hacia un modelo histórico distinto. Pero solamente para hacer una referencia para que veamos, y puede ser una invitación a lo largo del programa, y es cómo nunca se ha mentido
y cómo siempre ha sido una construcción profunda. Y en estas palabras del presidente hace un momento estaba el tema de la construcción de nuestra vía, pero uno de los grandes desafíos que ha planteado esta discusión sobre la palestra, sobre lo que es propiamente el tema político en Venezuela, tiene que ver sobre qué entendemos o no por democracia. Esta discusión empezó con la democracia participativa y protagónica, y a medida que ha ido transitando el tiempo, recordamos por ejemplo el primer halo teórico sobre las comunas, donde se hablaban sobre los distintos frentes de batalla, propiamente para la transformación de la sociedad, y probablemente a partir de esos frentes podemos encontrar una definición mucho más profunda sobre la democracia. Es democracia en lo económico, en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo espacial, en lo territorial. Si no existen todas esas dimensiones, no es democracia. Por eso la única democracia que al final existe es democracia socialista. Claro, y además ya dándole pie a la discusión que se está dando en el Congreso Extraordinario del partido y que se debe dar en las patrullas en el momento que comience la segunda pregunta generadora, hay que tomar en cuenta un poco la experiencia y Fidel Castro cuando hace una introspección o un análisis de lo que ha sido la Revolución Cubana, dice que uno de los principales errores que ellos pudieron haber cometido es haber creído que el socialismo ya tenía una fórmula, que ya se había inventado. Y en buena parte pues se siguieron algunos manuales, algunas recetas, y en realidad después el propio pueblo cubano tuvo que desechar aquello y hacer su propio socialismo. Igualmente en Venezuela nosotros no aspiramos ni queremos que nos lleguen manuales ni de los ex países soviéticos, ni de China, ni de Vietnam, ni de Cuba, sino que allí hay aprendizaje. Ahí hay éxitos, hay fracasos, hay virtudes de los cuales nosotros podemos tomar lecciones y podemos tomar insumos, pero la construcción real del socialismo depende de nuestro propio esfuerzo colectivo y de nuestra voluntad de transformación de la sociedad. Sí, Jorge, vale la pena la referencia e incluso la necesidad constante que está para la construcción de ese socialismo en la teoría y la praxis, y por eso los llamados permanentes que ha hecho el presidente precisamente en términos de lo que tiene que ver con la formación. Está próximo lo que tiene que ver con el segundo cuaderno de formación del sistema de formación propiamente socialista, Simón Rodríguez, y adicionalmente, por supuesto, lo que es la página del sistema donde está alojado buena parte de documentos, incluso algunos insumos para esta discusión. Sin embargo, vale la pena por lo menos proponerlo, y es asumir como esquema de estudio las variables que planteó el presidente sobre las mesas productivas y ver de ahí cómo cada uno de nosotros puede construir o no lo que serían unas pinceladas sobre la propuesta de socialismo. Así es, y definitivamente, bueno, tener en cuenta que en lo económico, en el frente económico, las medidas que el presidente Chávez tomó este 8 de enero definitivamente dan una oportunidad inmensa para potenciar nuestra productividad, para que podamos producir aquello que necesitamos, para que se expanda de manera sin precedentes la producción en Venezuela, la generación, la industrialización, respetando el ambiente, con respeto al patrón energético también que debe haber. No podemos estar construyendo fábricas, industrias con un alto consumo energético, menos hoy que ayer, pero siempre ha debido ser así, con respeto al ambiente, con respeto y por supuesto engranados con la sociedad, con el entorno, con la comunidad que está alrededor de esas fábricas. Uno tiene la concepción de una fábrica, de una industria, de una empresa con unos grandes muros alambrados o electrificados donde fuera, como una especie de enclaves, como lo fueron los campos petroleros en su momento histórico en Venezuela. Por fuera queda el pueblo, allí en su marginación, en su exclusión, y adentro hay todo un proceso dinámico de producción, de ingresos, etc. Pero eso vamos a profundizarlo y a discutirlo a partir del próximo segmento con el camarada Héctor Navarro, que además es ministro del Poder Popular para la Educación. Vamos a analizar lo que han sido estos 3 ciclos históricos de la Revolución Bolivariana. Ya volvemos. Renació. Y renació antes de